interferencia. Estamos de regreso en el Mañanero hoy desde Downtown Center. Vamos a recibir el segmento acostumbrado. No va hoy, sino que vamos a tener una conversación con nuestra amiga Iselmari Brito, mejor conocida como Juliana O'Neill. Ah, yo no está sabía. con nosotros. ¿Quién es esa? Pero pues yo no sabía. ¿Quién es esa? Y nuestro amigo Charlie Mariotti Jr., diputado del Congreso. Buen día, mi gente. Que ando hoy en un look fresh. Siempre look, bueno estar con ustedes. Si Está me fresh, mojo está no me fresh. importa. Sí, Es ese sí. look de hoy. De batalla. Él anda el look, Melissa pasó por aquí. Seguimos la Exactamente. Está relajado. Ha estado fajado, ha estado Flow fajado. visita. Sí, sí, hemos Ha estado estado fajado. todos. hemos Juliana, estado. gracias por, bueno, a ti te tocaba venir hoy para lo bueno, lo malo y lo feo, pero es. gracias por venir con la disposición de conversar un poquito con nosotros sobre la prevención del cáncer. Tú, Ay, sí, sí, cuéntanos de tu experiencia primero. Bueno, Al que no vamos, sabe. vamos a abarcar un poco porque hay gente como que no entiende mucho este tema. Y antes de hablar de mí, hay que hablar de lo primordial. El cáncer no se previene como tal. No hay manera de usted prevenirlo Ok. ahora. Porque hay condiciones que sí te predisponen. Una mala alimentación, un tema genético, quizás sedentarismo, si usted fuma, si usted bebe en exceso. O sea, hay condiciones que sí te predisponen. Pero no es como que tú digas, si yo dejo de hacer tal cosa, Ajá, no me va a dar. Ok. Eso es porque vemos casos de personas que son deportistas, que se alimentan muy bien, que no comen de nada y lamentablemente son diagnosticados. Y tú dices, cónchole, pero esta persona lleva una vida tan saludable y lamentablemente es diagnosticado con una enfermedad como el cáncer de mama. Lamentablemente, en nuestro país no contamos con estadísticas consolidadas de la cantidad de personas que tenemos con esta enfermedad. Sí, el oncológico, Heriberto Peter y el INCAR y otras instituciones a nivel nacional hace sus estadísticas en base a las personas que lo visitan. Pero al no tener quizás estadísticas consolidadas, estadística en general, no podemos como que tener esos planes y esos programas que vayan directamente a ayudar a tantas personas que lo padecen. En mi caso, puedo decir que yo estoy aquí sentada hoy, primero porque Dios así lo quiso, Amén, así es. segundo Amén. por los médicos y tercero porque inmediatamente yo sentí una anomalía, yo fui al médico. Y es importante recalcarlo porque lamentablemente en República Dominicana tenemos la costumbre de que a ti te duele algo y el vecino te dice, ponte tal cosa. Ponte tal cosa. O tú vas a la farmacia, mire, ¿qué yo puedo tomarme para tal situación? O a la vecina o a una amiga. Y realmente muchas veces en vez de buscar ayuda de personas autorizadas para hablar del tema, lo que hacemos es atrasar el proceso. Y quizás ya cuando uno llega, si hay algo malo, quizás ya te encuentras con una enfermedad en un estado avanzado, que gracias a Dios no fue mi caso. ¿Qué tú te sentiste? ¿Que tú Eso, dijiste que- eso quería yo saber como mujer, porque es una realidad, y vamos a reconocerlo la que estamos aquí en esta mesa, que no es común que nosotras como mujer tengamos esa motivación o ese deseo de saber qué es lo que tenemos en el seno o de tocarnos o experimentar. ¿Cómo tú te das cuenta? Porque muchas veces ni siquiera sientes absolutamente nada, es asintomático y no sabemos en qué nivel estamos. ¿Cómo tú te das cuenta de ello? Pues déjenme decirles, señores, y esto es muy importante a todo el que me está mirando. El autoexamen es importante porque si tú sientes si tú te mantienes tocando tus senos, si hay algo diferente, tú lo vas a notar. Pero en mi caso, yo nunca sentí nada diferente. No relajes. En mi caso, yo no tenía una bolita, a mí no me dolía el seno, yo no estaba botando ningún líquido. En mi caso, mis senos no estaban, me dolían, nada, señores, nada, nada. Que en la mujer es muy común cuando nos va a llegar el periodo, ay, Sí, que los senos se sensibilidad. hinchan, no sé Así qué, es. no sé qué. Sí, nada, señores. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque mucha gente se confía solamente del autoexamen y hay que hacerse una sonomamografía y si usted ya está en edad de hacerse una mamografía, hacerse una mamografía. En mi caso, como todos saben, yo tuve cáncer de tiroides y cuando ya tú pasas a un diagnóstico, tú pasas a remisión, tú tienes que durar 5 años dando negativo a una prueba que en mi caso me hacían por mis antecedentes. En la quinta prueba, en el 5º año, ya para Que tú darme de dijiste, ya alta, estoy ya. ay, qué bueno, yo salí limpia de cáncer de tiroides, pero salí con algo Wow. pegado casi en la costilla. Y ahí fue que empezamos a buscar y era cáncer de mama. Ay. Entonces, señores,
El autoexamen A los 5 es, años. A los 5 años. 5 años después de mi cáncer de tiroides. De tiroides. Wow. Buscando ya descartar el cáncer de tiroides, encontré el de mama. Entonces, señores, por eso es tan importante. Excelente que usted se haga su autoexamen, que usted se toque. Los hombres también, porque a los hombres le da También. cáncer de mama. Pero si usted tiene la posibilidad de hacerse una sonomamografía o una mamografía si ya está en edad, eso es imprescindible para un diagnóstico más certero. ¿Y qué es lo que se debe buscar? Porque quizá uno como pareja, quizá uno toca a su También. esposa más de lo que ella se Sí, toca, sí, entonces sí, quizás sí. se da cuenta uno. Sí, mira, totalmente. Y uno quizá como que lo dice como que, en serio, ejemplo. pero así No, no, es. pero sí, claro. Muchos casos Sí, pero se no han se agarren de ahí descubierto- tampoco. No, pero con su esposa. No. Claro. Pero miren, en muchos casos se han descubierto justamente por parejas de la persona. Como un bump, o sea, como un lump. o Una algo así. bolita, un durito, quizás que tú estés botando algo por el pezón, que quizás la piel está descamando, Que ya ahí está duele, avanzado el cáncer cuando eso sucede. que duele. Entonces es importante porque también Lo tiene que tenemos saber. muchos reportes de hombres que sus mujeres son las que le han detectado lo que acabo de mencionar, las situaciones que acabo de mencionar, y también mujeres que lamentablemente después que dan a luz, que tienen a su bebé, dicen, ay, pero tengo problemas para lactar o lo que sea, o pasa el tiempo, ya que su bebé tiene algunos meses, y dicen, cónchole, pero me siento todavía como con los senos de una manera que no es lo común. Y lamentablemente también mujeres que dan a luz son muy, muy frecuentemente diagnosticadas. Juliana, este examen que tú nos hablas de cada 5 años que tuviste que hacer, ¿verdad? ¿Dónde lo hiciste? Mira, eso yo lo hice fuera, eso se llama un PET scan. En mi caso se hizo porque, lamentablemente, como todos saben, yo tuve cáncer a los 11 años, yo tuve un linfoma de Hodgkin en el mediastino, acá en esta parte. A los 11 A años. los 11 Wow. años fue mi primer diagnóstico de cáncer, señores, yo estoy lidiando No con tenía- Pero el de la esto. tiroides Pero otro. espérate. No. No. El de los 11 yo no sabía. No. Sí. Mi primer cáncer fue a los 11 años. 11 años. Linfoma de Hodgkin en el mediastino. En ese Wow, tiempo, estoy para hablando los pelos. 2001, 2002. Juliana. No se sabía Wow. casi no se sabía de cáncer en este país. Hablar de cáncer era hablar de muerte en ese momento. Era una situación bastante difícil. No puedo dejar de mencionar a mi doctora, Dios la tenga en la gloria, Catalina González Pons, que fue una pieza fundamental en el éxito de mi proceso, y también a la Fundación San Jude de Niños con Cáncer, que fueron una mano amiga en ese momento porque los medicamentos tampoco eran tan comunes ni tan fácil de conseguir. Entonces, como vengo ya con antecedentes desde Claro. los 11 años, luego presento cáncer de tiroides, entonces por eso luego de que hago mi tuve que hacer yodoterapia también. Hay gente que la operan y punto de tiroides, de cáncer de tiroides. ¿Qué es la perdón. yodoterapia? Ay, eso es un proceso un poquito tedioso. Te inyectan un líquido que tiene unas ciertas particularidades. Después que te lo inyectan, tú tienes que estar aislado de tu familia. No puedes usar los mismos utensilios para comer. No puedes Como usar una el mismo predisposición, baño. ajá. Es algo de radiación que te Radiación. inyectan. Claro, Entonces claro. tú no puedes estar como que cerca, incluso hasta la basura, tus desechos que tú produces, tu plato de comer, Tiene que que ser ser aparte. plástico, tu basura tiene que ser aparte. Entonces, ya después de que tú pasas ese proceso, en mi caso, por los antecedentes que mencioné, duré 5 años haciendo diferentes tipos de estudios Chequeándote, para ya claro. descartar que no hubiera quizás que la enfermedad volviera o que haya quedado algún residuo de la enfermedad en mi cuerpo. O sea, tú has tenido 3 cánceres. 3 Increíble. veces, sí. Casi Dios mío. 4, porque hubo uno que gracias a Dios se pudo Evitar. se pudo evitar, pero digo evitar porque obviamente fue con unos procesos quirúrgicos, pero gracias a Dios estamos aquí. En cuanto a la salud mental de una persona que sufre cáncer, porque cuando hace metástasis, o sea, el cáncer migra, Migra de un- cuando tú ajá. estás sana de una parte y de repente llega el momento de que te dicen todavía está en otra parte de tu cuerpo, ¿cómo en la República Dominicana se está trabajando con este tipo de casos? Mira, es complicado. Gracias a Dios todavía, bueno, digo todavía, ¿verdad? Porque estamos vivos y todo Sí, puede amén. pasar, esperamos que no. Dios te No cuide. me ha tocado esa situación, es bastante difícil, y más porque tú hablas de una persona que ya se curó, pero hay personas que están en el proceso y están luchando con una parte de mamas, por ejemplo, y de repente le dicen, mira, pero ahora lo tienes en tal parte, en otro lugar. sí. Entonces, es como que bastante cuesta arriba. ¿Qué pasa con eso, señores? La salud mental, el apoyo, tener una red de apoyo con tus médicos, las mismas personas que quizás se dan terapia contigo, eso es sumamente importante. Hablar. Hay personas que no hablan. Estaba hablando ahorita con Boletri, que hay personas que lamentablemente cuando son diagnosticadas, la mente les juega y quizás su diagnóstico no es tan grave, pero una depresión o una negación en ese momento a darse los tratamientos a veces hace que esa persona lamentablemente pierda la batalla.
Jimena. Yo quería, punto número 1, felicitarte por alzar la voz en esta fecha tan importante. Punto número 2, darte las gracias por contarnos esto. Y yo quiero preguntarte, ya hablamos del acompañamiento psicológico. ¿Qué pasa con el acompañamiento familiar? ¿Cuáles son las frases que replica la gente que quizás a ti como persona tratante, en vez de apoyarte, te afecta? Ay, Dios mío. Señores, lo más común que ustedes ven, que tú le dices a una persona, ay, mira, sí, tengo una situación. Ay, yo tengo una amiga que se murió de eso. Ay, Dios Ay, mío. O yo tengo un amigo que tuvieron que cortarle una pierna. ¿Te llegó a pasar eso? Claro, porque es que la gente quizás, por entablar una conversación, por tratar quizás como de bajarle un poco la intensidad al momento, a veces dice cosas que no son las más prudentes ni las que más te ayudan. Ay, mira, pero eso es peligroso, hay gente que se muere de eso. Y tú dices, cónchale, pero no me ayude, ¿no? Entonces, es importante también algo sumamente delicado, señores, y que nadie toma en cuenta. El cuidador, el acompañante, el que está ahí contigo, que fulana come, fulana ven, párate, camina un poco, fulana tómate la medicina, que uno a veces, a mi mamá hay que ponerle un altar. Yo, mami, te amo, si me estás escuchando. El cuidador. Porque, señores, esa es la persona que la lleva pesada, porque es el que está atento a si los numeritos dan para comprar el medicamento, a la alimentación del paciente, a buscar el dinero del taxi si hay que llevarlo o de la gasolina para llevarlo al médico, el que hace la cita, el que hace los turnos, el que aguanta los boches. Totalmente. El que aguanta los boches, señores. Y lamentablemente en nuestro país esa figura no está institucionalizada y sobre todo no es valorado. Si usted está pasando por una situación de salud, la que sea, aunque sea un dedo que se haya roto, y usted tiene una persona al lado suyo cuidándole, valórelo, señores. Juliana, ¿cómo es la vida en pareja con un diagnóstico de cáncer? No me ha tocado. ¿Te ha tocado tener pareja? No me ha tocado en ese momento, no. Pero te puedo decir que lamentablemente muchos hogares se ven rotos a raíz de ese tipo de diagnóstico. Lamentablemente, y tengo que decirlo porque es la realidad, no es nada personal contra la situación. Señores, hay hombres que inmediatamente su mujer es diagnosticada con cáncer de mama, entienden que es demasiado para ellos, que no aguantan la presión, que quizás, porque físicamente las mujeres damos un cambio del cielo a la tierra a raíz de los medicamentos, de la terapia. Hay muchos hogares rotos por esto. Asimismo, debo de decir que hay muchos hombres que se quedan ahí dando la batalla con su esposa, ayudando, cuidando a los hijos, pero lamentablemente hay un alto porcentaje de parejas, se diría hombres que y más, mujeres, más hombres deciden retirar el apoyo, irse del hogar, porque entienden que es demasiado para sobrellevar. Realmente lo es. Juliana, por lo regular, cada vez que tocamos el tema y para esta fecha y todo, se habla de la prevención de mama y se habla de los chequeos. Pero, por ejemplo, en tu caso, ¿cuáles son esos pasos que hay que dar para revisar cuando es de tiroides? Y por lo regular, casi siempre se aconseja mucho a la mujer. A los hombres se nos da muy poca información de qué debemos hacer. Danos esa alternativa, por favor, porque casi siempre nos vamos al chequeo de mama nada más. Bueno, señores, miren, el cuerpo da señales. Dije ahorita, tienen la mala costumbre la gente de automedicarse, de preguntarle al vecino. No hagan eso, vayan al médico, busquen la manera. En el caso de tiroides, la mujer empieza a caerse el cabello, tú engordas, se te rompen las uñas, cansancio, fatiga, etcétera. En el caso del cáncer de mama, señores, a los hombres tienen que mantenerse pendientes. Tenemos información estadística de que en República Dominicana está aumentando la incidencia del cáncer de mama en hombres y sobre todo es un cáncer que aunque en muy poco porcentaje afecta, pero suele ser más agresivo y es muy importante. Estaba diciendo ahorita que muchos de esos casos son las parejas que los descubren, son las mujeres quizá tocando al hombre que le dicen, pero conchole, ¿qué es esto que tú tienes aquí? Entonces a los hombres que no le dé vergüenza, de igual forma acudan a un médico, soliciten una sonomamografía y vamos a enfrentar, porque señores, el diagnóstico temprano es lo que te garantiza tener más alternativas de tratamiento. Ya cuando tú tienes un tratamiento avanzado vas a tener más alternativas, pero quizás tu tasa de éxito no va a ser muy alta. Dígame, Charlie. ¿Sabes qué? Ahora que hablamos de los cuidadores, en el marco de la modificación a la Ley de Seguridad Social, estamos trabajando para tratar de integrarlos, para que tengan cobertura, porque al final el trabajo que hacen a veces no se reconoce, pero ellos también necesitan y dejan de quizás tener un trabajo formal para cuidar a ese ser querido y deben ser reconocidos en todos los sentidos y en eso estamos trabajando. Pero lo que quería saber, Juliana, tú que en tus primeros 4 años esta fue quizás tu bandera, tú eres de las pocas personas, y lo digo, que habla de esto el año completo, que siempre te mantienes con este tema en el tapete.
Ese es tu ¿Y tema. cuáles Bella. avances crees que has podido lograr desde el Congreso y cuáles son los planes para mejorar la cobertura o para apoyar en el diagnóstico? ¿En qué lleva el trabajo legislativo, el trabajo como representante? Bueno, tenemos que decir que a pesar de que las personas dicen que en el Congreso no se trabaja, así se trabaja, tenemos que decir también que no necesariamente tú tienes que ser proponente de una ley para tú lograr que en una ley que se esté modificando, tú hagas aportes significativos y que vayan en beneficio. Mucha gente dice, no, yo voy a hacer mi proyecto aparte porque así me dan mi crédito y me llevo yo mis flores. No, lo que queremos es que se logre. Hablamos del caso de los cuidadores, hablamos del caso también de los servicios de cuidado paliativo, señores, que eso es un tema que sí lo estamos trabajando a nivel de ley. Señores, cuando una persona ya está en una fase terminal, que no se va a curar, lamentablemente, lo que te hacen es que decir, mire fulano, lamentablemente su pariente no lo va a lograr, lléveselo para su casa, esta es la medicación, cualquier cosa usted nos llama. Ay, Dios mío. Señores, duro, tú tenés que buscar cama de posición, tanque de oxígeno, una enfermera que vaya a medicar, un doctor que esté pendiente, una persona que esté ahí al lado de una persona que ya esté en sus últimos momentos de vida y que necesita cuidados dignos, que necesita no pasar dolor, que sus últimos momentos por lo menos pueda pasarlo de una manera digna. En eso también estamos trabajando, también en la creación del Programa Nacional de la Predisposición a Cáncer Hereditario, porque si tú tienes 5 familiares que han muerto de cáncer, Claro. a ti Claro. hay que darte una atención no especial, pero hay que darte facilidades de que tú puedas ir y chequearte más frecuentemente. Y de igual manera solicitamos que esto sí lo vamos a hacer ya a nivel legislativo, a nivel de fiscalización. Necesitamos que se aclaren las listas de espera en el programa de medicamentos de alto costo. Es imposible que esas listas de espera sean eternas. Es imposible que usted vaya y deposite un expediente y a usted no le den respuesta. Es imposible que digan que los medicamentos se dan de manera puntual, porque eso no es cierto, y que un paciente tenga miedo de decirlo, eso tampoco es correcto. Claro. Entonces, tenemos todavía muchos retos a nivel de salud, hay muchas cosas que se están haciendo bien, hay que ampliar ese listado de medicamentos, ese listado de moléculas que se están ofreciendo para que haya condiciones que quizás no estén incluidas, que sí estén. Tenemos muchísimos casos de personas que tienen enfermedades y van a alto costo a buscar el medicamento y le dicen, no, ese medicamento no lo traemos. Claro. Y si ellos no lo traen, si el Estado no lo tiene, ¿cómo la gente lo va a Así es. conseguir? ¿Y cómo se hace en ese caso, Juliana, ese primer acercamiento? Entendiendo que, así como te acabas de decir, muchos pacientes sienten la vergüenza o muchos responsables de estos pacientes no saben cómo tener ese primer acercamiento, no saben cómo el Estado quizás puede proveerle en base a tu experiencia y todo lo que tú viviste. Bueno, en mi caso, cuando yo fui paciente, yo puedo decir que gracias a Dios sí se me cumplió. Sí me dio un poquito de trabajo, no lo voy a negar, Claro. porque eran muchos casos en ese momento, pero sí tuve la bendición de poder lograrlo. Mucha gente dirá, no, porque tú eres artista. No, señores, no fue porque fui artista. Yo hice mi Tu solicitud. yuca. Tu fila, yo sí. fui a mi Claro. hospital Claro. cuando se me acabó mi monto de mi seguro. Todos, señores, tenemos el DIDA, que es lo de la defensa de los asegurados. Ahí está Tenemos- Elías Báez, fajao. sí, nuestro ex colega diputado. También en el mismo programa de medicamentos de alto costo, vaya, porque eso con nuestros impuestos, que eso se paga. Y también, señores, a sus aseguradoras. Las aseguradoras tienen que asumir un rol de más responsabilidad. Oye, sí. No solamente con situaciones de enfermedades catastróficas, sino con pacientes trasplantados, con personas que tienen enfermedades autoinmunes. Señores, tenemos muchas situaciones de salud en nuestro país y entendemos que aunque hay cosas que han avanzado, todo puede mejorar y todo puede ser mejor. Bueno, Juliana, yo quiero darte las gracias primero en personal, porque en diferentes etapas que te he tenido que preguntar sobre cáncer, sobre gente cercana, me has dicho cosas que quiero oír y cosas que no quiero oír, pero me has dicho la verdad. Gracias a ti hemos podido seguir, en el último caso Boletriz, seguimos una ruta que tú nos diste. Gracias a Dios, Boletriz se dio su 44 radioterapia. Gracias a Dios. Se dará su remisión en 6 meses, creo que es. O sea que gracias, Juliana, por todo lo que tú estás haciendo, por el país completo. Gracias. Bueno, en nombre del Mañanero y donde en nombre quiera mío. que llegue mi voz y donde quiera que podamos ser ente de esperanza, de gestionar una solución, de dar una palabra de aliento, de ser orientadora de algún punto, la misión está cumplida. Esa es mi misión de vida. Hasta el último día de mi vida, eso es lo que quiero hacer.
Y esperamos que Dios siga poniendo en nosotros salud para seguir logrando. Te amamos. Venga, venga. Vámonos por una pausa y luego de la pausa viene Juan Esteban y el Ay. bochinche de la mañana. ¡Ofré, come!